agua. No he conocido a nadie que tuviera el don de la expresión humana viva, de la presencia, como lo tenía aquel extraordinario ser que era Federico. Tenía una seducción, un poder hechicero, una expresividad corporal tan inmensa que era sencillamente irresistible. Era un fenómeno, era la simpatía, llamaríamos, elevada a fenómeno cósmico. Era el máximo de potenciación de la presencia humana. La luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque. Lorca es un poeta muy raro porque nos atrae su colorido, esa fuerza expresiva, vital, inmensa que tiene, y cuando hurgamos, cuando reflexionamos mínimamente sobre lo que nos está diciendo, casi siempre nos está hablando de las dos cosas, del juego perpetuo entre la vida y la muerte, en que toda la existencia de algún modo se resuelve y que él siente desde lo más profundo de su expresión literaria. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano dentro del... Y él también, porque hemos nacido, los dos pertenecemos a la verdadera generación del 98. Hemos nacido en el año 98. Con otras muchas personas que han tenido mucha significación en literatura española. Federico García Lorca nació también en el 98. Él se quitó años muchas veces. Pues ahí estamos, empezando por Rafael Alberti, sigue Federico García Lorca, y luego está Jorge Guillén, José Bergamín, estoy yo y Gerardo Diego. Como ven ustedes, había algún elemento de la generación que no figuraba. Pedro Salinas, que se tuvo que quedar en Madrid, y no se había exactamente incorporado a ella Manuel Altola Aguirre, que también fue miembro, y el miembro más joven de la generación. Federico García Lorca, precisamente entre el año 27 y el 28, fines de diciembre del 27 o primeros de enero del 28, me llevó un día en Granada a un restaurante que creo que se llamaba Sevilla, y que no sé si existe todavía. Y nos sentamos allí y vino un camarero, y yo esperaba que Federico hubiera pedido café o un licor o algo. Y Federico le dijo, Las Soledades. Y el camarero empezó, era del año la estación florida, en que el mentido robador de Europa, media luna las armas de su frente y el sol todos los rayos de su pelo, etc. A recitar todas las soledades que se las sabía este camarero de un restaurante granadino, lo mismo que nos las sabíamos Alberti y yo. Y el dinero nuestro no daba más que para unas habitaciones en La Guardilla. Y yo cuento ahí cómo subía Federico con un pequeño maletín en las manos, subía paso a paso los escalones diciendo, así cayó Nínive, así cayó Babilonia. Pasaba que Federico, que era un gran conversador, y chistosísimo y ingeniosísimo, además, como los grandes conversadores, aprovechaba materiales que le venían de fuera, porque yo luego supe perfectamente que eso
Eso lo había aprendido Federico oyéndoselo a una señora que había tenido una posición magnífica, que era riquísima y que se había quedado arruinada, y que cuando reunía a sus amistades, las pocas amistades que le quedaban, decía: así cayó Nínive, así cayó Babilonia. Pero Federico se lo apropiaba, lo acarreaba y lo soltaba exactamente en el momento más apropiado. Yo, por ejemplo, una ambición que yo tengo enorme es que yo sé interpretar poesía. Yo conocí a Federico García Lorca. Yo quisiera que me dieran, ya no digamos una de sus poesías, con un verso tendría yo para hacer una película, con la poesía que él era como poeta, con el alma que él tenía para esta gente de España, del sur, cómo le interpretaba a él. Y eso no se puede hacer con comercio, se puede hacer nada más sintiéndolo a él y llevándolo. Sin escamas mi río, para que un día señalado entre las 2 y las 3, con este cuchillo se queden 2 hombres duros, con los labios amarillos. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Amor, amor, que estoy herido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Decid a todos que ha sido el ruiseñor, bisturí de 4 filos, garganta rota y olvido. Cógeme la mano, amor, que vengo muy mal herido. Herido de amor huido, herido, muerto de amor. La persona que me daba a mí las noticias diarias, tanto de una zona como de la otra, porque lo oía toda la radio, pues era Federico. Entonces, la primera hora la dedicaba siempre pues a esa cosa informativa, ¿no? De decir, Federico tenía una memoria tremenda, una memoria extraordinaria, pero enseguida trataba de liberarse de su propia preocupación y hablaba de lo que quería hacer, de lo que tenía que hacer, de lo que iba a escribir. Una inteligencia mágica, una inteligencia única, una inteligencia fabuladora, una inteligencia en que nunca sabía si lo que decía era verdad, si lo que decía no era verdad, y todo lo estaba haciendo verdad. Todo lo estaba haciendo verdad con su manera de expresarse. Esa hondura, esa inteligencia que al mismo tiempo era, como decía Zubiri, inteligencia sentiente y afectiva, pero al mismo tiempo era una inteligencia imaginativa y fabuladora. Es decir, esa inteligencia en la que se unían en una las 3 grandes condiciones del ser humano. Yo no la he conocido con más plenitud que en él. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo, mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos que nos llaman maricones, porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. Y en cambio Dalí apostaba que los 3 éramos. Esto provocaba un escándalo y más piedras que nos llovían sobre las cabezas y nos internamos en el subterráneo. Usted ha escrito en alguna parte que Federico García Lorca tenía en un armario en su cuarto de la residencia de estudiantes, sí, en su cuarto un frutero lleno de limones. Sí, tenía un frutero, ya era ritual, el limón conjugado con los azucarillos.
Entonces, cuando yo entré por primera vez en este recinto, me dio un limón y me dijo: ya perteneces a la cofradía de la perdiz. Pues las juergas líricas que él llamaba, pues era ir a la residencia, él tocaba el piano, recitaba sus poesías, y entonces fue como nos introdujimos siendo estudiantes, pues en la más excelsa poesía de aquel momento y de hoy, porque entonces no soñábamos que Dalí iba a tener la trascendencia que tiene hoy ni Buñuel, ni tampoco Federico. Dijiste la cara que no quiere el novio y debajo la cama de un sañador. La hierba buena, ay tarao, ay tarao, ay tarao, la niña de mi corazón. Me acuerdo que le leí mis primeros poemas a Federico, que eran ya poemas de marinero en tierra, que me dijo que eran muy bonitos y tal y cual, pero que yo tenía una gran memoria, una gran retentiva, pero que yo debía de seguir pintando. Y entonces yo lo cuento muchas veces por ahí, ¿verdad? Me encargó un cuadro, Federico, que lo pintara yo a él debajo de un olivo, durmiendo en un río o en un arroyo de la Vega de Granada, y sobre el olivo la aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso, escrito así en una cinta que decía: aparición de Nuestra Señora del Amor Hermoso al poeta Federico García Lorca, dormido en la Vega de Granada. Él creyó que yo no lo iba a pintar, pero me fue tan simpático y tan interesante para mí que fuera él, que ya se le estimaba mucho, quien me hiciera ese encargo, que yo lo pinté y se lo di. Federico, los chispazos eran frecuentes, porque Federico era un ser realmente maravilloso, lleno de una simpatía, de una genialidad fascinante. Verdaderamente la persona de Federico, a veces en su obra casi no se refleja en muchas ocasiones lo que realmente era Federico. Federico, hablando, se hacía el dueño enseguida de toda la cantidad de gente que hubiera en una sala. Federico rápidamente la absorbía y se convertía en un centro, en un foco de atracción. Así que ya Federico, en aquel momento, que no quería publicar nada, porque Federico publicó muy tarde, pero ya era conocido entre los estudiantes, era como un juglar, y tenía además sus mensajeros que llevaban sus poesías de memoria por los cafés, por todas partes, ¿verdad? Y se recitaba de memoria en Madrid, era muy admirado, pero Federico no publicó nada hasta el año 27, había publicado ese libro de poemas, pero luego no recogió sus canciones y el poema del Cantejondo hasta después del Romancero Gitano. Yo recuerdo que oí el romance sonámbulo de Federico recién hecho. Federico trabajaba mucho en verano. En invierno en la residencia perdía bastante tiempo. Y entonces me acuerdo que acababa de llegar en octubre a la residencia, y el poema que traía último era el romance sonámbulo, que es una de las cosas maestras del Romancero Gitano. Y se la oí yo allí en su cuarto, que eran como pequeñas celdas, donde estaba también Salvador Dalí, que era en aquel momento un muchacho lleno de genio, y no el mercachifle que es ahora, la persona desagradable. Volvamos a Federico. ¿Qué significaba esa amistad de Federico y usted desde su punto de vista personal? Pues es la más grande que he tenido. Cuando hablo de amistad, es la más grande que he tenido, no hay ninguna duda. Él tenía una especie de sensibilidad especial también para la pintura. Hacía unos dibujos con lápices de colores que eran una maravilla, y que yo organicé una exposición en Barcelona en las galerías Dalmau de los dibujos de Federico García Lorca, el cual me hizo varios autorretratos. Para contarles a ustedes un aspecto muy difícil de expresar, por decirlo así, inexpresable, de la vida o del ser humano que era Federico García Lorca, de su magnetismo personal, de lo que llamaríamos su irresistibilidad. Yo me peleé 2 veces por causas que no tengo la menor idea, no recuerdo, posiblemente
o lo irresponsable que era Federico muchísimas veces, puesto que en su generosidad y simpatía prometía encontrarse con 20 personas a la vez en 20 sitios diferentes de una ciudad. Sentí que alguien me tocaba suavemente el hombro. Miro Federico. Lo miro como si no lo conociera, pero vuelvo a sentir que me tocan de nuevo. Vuelvo a mirar ya con una cara más hosca. Entonces veo lo siguiente que voy a describírselo. Veo que Federico saca de su bolsillo un pañuelo, lo levanta, lo despliega. Yo naturalmente ya no podía apartar los ojos. Y luego atrayendo todo el tiempo mi mirada, se puede poner hacia abajo, lo pone en el suelo y se arrodilla en él, mirándome para que lo perdone. Ustedes comprenderán que a tal hombre, a tal persona, teníamos que empezar por perdonárselo todo. Y solamente gente sin dignidad ni conciencia y también sin humanidad pudieron no perdonarle la vida. Ya perdí la esperanza de hacerlo con quien quise con toda mi sangre, con quien quise y con quien quiero. Todo está acabado. Y sin embargo, con toda la ilusión perdida, me acuesto y me levanto con el más terrible de los sentimientos, que es el sentimiento de tener la esperanza muerta. Quiero huir, quiero no ver, quiero quedarme serena, vacía. Es que no tiene derecho una pobre mujer a respirar con libertad. Pero la esperanza me ronda, me persigue, me muerde, como un lobo moribundo que apretara sus dientes por última vez. Ese don Federico, ese es su padre. Doña Vicenta, su madre. Federico. O yo. Hubiéramos creído que Federico tenía peligro de muerte. Federico no hubiera muerto. Salvar la vida a Federico era facilísimo. Era facilísimo. Lo que ocurre es que nadie podía pensar en ese evento, nadie lo pudo pensar. En el consejo de familia que celebraron ellos delante de mí, al cual yo asistí por generosidad suya, ¿no? Y era la única persona extraña a la familia que estaba allí, en ese consejo de familia, pues jamás se pensó en la posibilidad de que actualmente a una persona literalmente inocente como Federico pudiera. Es decir, que cuando fue a mi casa no iba para protegerse naturalmente de ningún peligro, iba para protegerse de las molestias que le habían ocasionado. Es decir, que en un momento determinado le habían registrado los papeles, que en algún momento determinado le habían maltratado de palabra de obra, en fin, de modo que lo que se temían eran pequeñas, ¿no?, exacciones de carácter corporal o para registrar. Y eso es lo único que pensamos naturalmente que había que defenderle. Porque si hubiéramos pensado que había que defenderle de la muerte, pues es indudable que Federico no hubiera muerto. A las 5 en punto de la tarde, un ataúd con ruedas es la cama. A las 5 de la tarde, huesos y flautas suenan en su oído. A las 5 de la tarde, a lo lejos ya viene la gangrena. A las 5 de la tarde, trompa de lirio por las verdes ingles. A las 5 de la tarde, las heridas quemaban como soles. A las 5 de la tarde, y el gentío rompía las ventanas. A las 5 de la tarde, a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué terribles! 5 de la tarde, eran las 5 en todos los relojes. Eran las 5 en sombra de la tarde.
malherido, que vengo muy malherido, herido de amor huido, herido, muerto de amor. Y cuando la guerra lo mataron a Federico, no quiero, mataron también a mi padre, que era bastante mayor que él, pero se llevaron 2 días. Y es que no quiero acordarme de eso, no quiero. Le gustaba mucho, pues, una sevillana que tocaba él, y le gustaba mucho cantar las sevillanas, y decía, es que no puedo cantar, manojito de claveles, que me la dio un sevillano, por la mañana temprano, ay qué bonito, y ay qué bien huelen. Madre, llevemos al puente a ver los picapedreros que están picando la piedra,